Buenos hermanos, bendecidos. Hoy, 17 de diciembre del 2025. Bienvenidos a nuestro canal. Y creó Dios. Mi nombre es Antonio Piñeiro. Y en los controles tenemos a mi hermano Asdrúbal, que era encargado de la distribución de estos videos. Pues hermanos, primeramente demos gracias a Dios por encontrarnos hoy con unas ganas de narrarles a ustedes de una manera tosca que tengo yo lo relacionado a los textos bíblicos. Pero a veces no me gustaría hacerlo directamente de la Biblia, porque mientras pongo a leer y pongo a transmitir el pensamiento, se pierden muchas cosas. Pero sí quiero dejarle yo un buen relato a todos mis nietos y nietas y a mis bisnietos, relacionado a ciertos puntos que ellos se van a encontrar. Y trataré de explicarles la manera más sencilla que yo pueda haber encontrado para explicarles a ellos lo relacionado a los relatos bíblicos. Porque parece mentira, pero es muy difícil. Cada quien agarra la Biblia, la lee y según los conocimientos que tenga, expresa el pensamiento de lo que acaba de leer. Así ha transcurrido el tiempo y se ha traspasado los escritos de los escritos de los escritos. Cada quien ha colocado en los libros lo que él considere conveniente. Lo vemos en las ediciones. Tenemos una serie de ediciones que en el mismo idioma, como el idioma español, tiene varias interpretaciones relacionadas más que todo a los verbos. Entonces, nosotros pues nos damos a la tarea de cada quien expresarlo en su folclore natural. Cada región tiene un folclore natural de su idiosincrasia del idioma. Más que todo, respetando la idiosincrasia de mi pueblo de origen, el Zulia, Maracaibo, que tenemos una forma peculiar de de transmitir los pensamientos. Pues hermano, si nosotros abrimos el texto de la Biblia, yo me puse a estudiar el libro de Génesis. No porque me cansé de estudiar el Nuevo Testamento, al contrario, eso es una fuente o un tesoro incalculable. Un modelo de conducta que mis hermanitos pentecostales, más que todo, tratan todos los días, cada vez que ellos tienen un servicio, tratan de transmitir el pensamiento de la doctrina cristiana. Y se esmeran y tratan de poner lo máximo de ello. Si lo hacen bien, lo hacen mal, pero para ellos lo están haciendo fenomenal. Igualmente pasa con los relatos de cada quien. Ejemplo, estos relatos míos. Yo quiero transmitírselo a uno de una manera especial, digo yo, sin mucho preámbulo. Nuestra escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay discusión. Que si Elohim quiere decir dioses y después el otro dice lo que es un plural majestático. Bueno, sabrá Dios qué será eso. O que si eso es una medicina. Pero yo no le tomo importancia. Ya nosotros, la mayoría de la cultura cristiana, o la que está en la Biblia, o la que copió Lutero, la que copiaron la Reina Valera, etcétera, etcétera, dice Dios, ya. No hay ningún tipo de problema. Pero, como le dije, quiero transmitírselo de una forma sencilla. Dice el texto que
que Dios hace el Edén, lo hace no. Dios convive en el Edén. Dios representa el Edén. Quiere decir tierra fértil. Porque en el relato del Génesis 2 dice que Dios hace la tierra y los cielos. Ahora, porque Él está ordenando lo que estaba desordenado, donde dice el Génesis 1:2, que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada porque iba a empezar a poner el orden, y vacía porque aún no se había establecido la vida. Ese es el texto que nos presentaron los primeros aquellos que transmitieron los datos por primera vez y fueron copiados en una recopilación de unos libros que llamamos hoy Biblia. Entonces, nosotros, el hombre, según lo que dice el texto, fuimos conformados del polvo de la tierra y sopla en nuestra nariz el aliento de vida. Dije vida. Y llegamos a ser un alma viviente. Alma viviente. Somos la interpretación o el reconocimiento pasamos del plano físico al plano espiritual. O sea que somos la unión, porque así lo dice el texto. Somos una imagen de Dios. No es que seamos Dios, que seamos la imagen de Dios. Vamos a dejar eso bien apartado por aquí. Dice el texto que Dios siembra un árbol dentro de nosotros. Cuando sopla el aliento de vida, nos introduce el conocimiento y el reconocimiento de nuestra existencia, de el saber que Él existe, que existe un Dios, creador de todas las cosas, porque no sabemos. Entonces tenemos que creerlo por fe, que tenemos un Dios creador. Hemos mandado satélites y sondas espaciales por todo el mundo y traemos imágenes de Júpiter, de Mercurio, de Marte, de todas las constelaciones, de todo lo que está a nuestro alrededor. Pura evidencia materiales. Porque lo que es inmaterial ya es de fe. De la sonda, de los tipos de colores, del magnetismo, etcétera, etcétera. No quiero andar más en esas cosas, pero es así. Yo quiero dejarle a mis nietos y a mis bisnietos estos relatos para que ellos se vayan adentrando en el conocimiento, que Dios sopla dentro de nosotros el aliento de vida. Esa es una semillita que va cayendo dentro de cada ser humano que llega a este mundo. Y esa semillita dice que cae en un huerto, porque Dios dice que tenía un campo fértil llamado Edén y nos regala a nosotros un pedacito, porque Él dice que somos a imagen y semejanza de Dios. A imagen para su representación y semejanza para gobernar todo lo que Él nos ha presentado en este mundo. Eso es lo que se trata el relato, la Biblia, de un modelo de conducta. Con esa semillita que cayó dentro de nosotros, nace un árbol. Y como está en una tierra fértil, de una partecita del Edén, el árbol que va a salir un árbol bueno. O debería de salir un árbol bueno. Más o menos eso es lo que yo les quiero decir. En cada bebé que va naciendo, nace con esa semillita del árbol del bien y del mal. Y a medida que ese niño se va desarrollando, se va alimentando para ser un buen árbol, a semejanza del árbol de la verdad, de la vida, que nos representa
que representa a un Dios. Y nosotros hoy somos a imagen de Dios. Entonces, copiando ese modelo, el árbol ha crecido y dice la Escritura que nosotros somos el templo de Dios. O sea que tenemos un arca del pacto dentro de nosotros. Y dice la Escritura que sobre el propiciatorio del arca habían 2 querubines que estaban con las alas efectuando un círculo, representando un círculo por donde descendía la gloria de Dios hacia el cuarto oscuro donde se encontraba el arca, allí presente. Yo represento a ese par de querubines que estaban encima del propiciatorio como los padres o padre y madre del niño que va naciendo, que van a bailar porque ese corazón tenga su gloria. O sea que a medida de que el papá y la mamá le van inculcando los valores a ese niño, le va a crecer un árbol del conocimiento, del bien y del mal, que no era malo, era bueno. Entonces, si nos vamos a trasladar nosotros a ese relato y vamos a creer que lo vamos a representar en el 6º día de la creación, hay muchos, o casi todo, o todo, por decirles algo, vamos a quitarnos la careta. Aquellos estudiosos de la palabra me dejan a mí sorprendido, que cómo es posible que ellos no puedan interpretar lo que dicen los textos bíblicos relacionados a los días de la creación. Honestamente no sé. Todos los días bíblicos comienzan en una mañana y terminan en una tarde. Día bíblico. Y el día representa la luz. Y la luz representa al Espíritu Santo, que estaba desde un principio sobre las aguas que cubrían la tierra. Eso es lo que nos dice el relato. Si fue verdad, si no fue así, si fue así, si no. Pero nuestra fe nos dice que fue así el relato. Y los hemos aceptado como verdadero. Cada doctrina que nos acompaña en este mundo ha tenido su interpretación relacionada a este punto de vista, a la creación del hombre, a la creación del mundo, a su representación astral, etcétera, etcétera. Aquí mismo, aquí en este mundo, nosotros nos hemos diferenciado con nuestras creencias. Y aún más, dentro de una misma creencia, nos hemos dividido. Tenemos diferentes iglesias cristianas o doctrinas cristianas. Si te bautizas aquí, eso es aparte, no sé, no quiero hablar de ese punto. Si perteneces a esta congregación, tienes cierta doctrina. Si perteneces a aquella congregación, tienes cierta doctrina. Y aquel que desea estudiar la doctrina, la teología cristiana, entonces no sabe a dónde ir. Evangélicos, mormones, testigos de Jehová, para usted de contar. Entonces deberíamos de ser nosotros más claros con esos aspectos, porque lo que estamos confundiendo son a los niños que van creciendo, los estamos confundiendo a ellos. Hablemosle claro, digámosle, mijo, ven acá, la Biblia dice esto y esto, y el libro de Génesis, que no tiene ninguna religión, ninguna enmarcado en
nada más en la doctrina cristiana. Explíquela así. No, porque aquí en esta iglesia decimos estas cosas y aquí valemos y aquí el bautismo es este y aquí el bautismo es este. Y nos ponemos a inventar un poco de cosas que lo que hacemos es confundir al que va creciendo. Al que va creciendo, lo digo a manera personal, porque yo cuando empecé a los 50 años, fue que yo me encontré con una serie de relatos que me llamaron poderosamente la atención y a través de la música me fue llenando el corazón. Fue creciendo la semillita que yo llevaba por dentro en mi corazón. Y no fue de un día para otro, sino que fue poco a poco. Fue creciendo esa semilla. Así poco a poco va a crecer esa semillita que cae en esos corazones de Giselle. Esa niña que nació en Alemania. Y aquí en Alemania hay, ¿cómo explicaré yo? Como en todas partes. La doctrina cristiana parece que estuviera encerrada, apartada, porque nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada. A nadie le gusta que le digan nada. Yo me he encontrado con muchas personas y les he preguntado aquí en Alemania que si creen en un Dios. Me dicen que sí. Pero hasta ahí llega nada más. Porque no son una representación de Dios, no son una imagen. Nos hemos convertido en hacer la imagen de nosotros mismos. No el que nos ve a nosotros, no ve a Dios, no ve una representación de Dios, salvo algunas personas que sí se han determinados en ser cristianas y los han demostrado a través de la historia. Y tenemos nuestro Maestro Jesús, que nos representa a nosotros desde hace 2025 años. Nos representa a la humanidad. ¿Cómo debemos convivir nosotros aquí? ¿Cómo? Aquellos que no han leído el Génesis capítulo 5, versículo del 19 al 23, no saben todavía cuáles son los frutos del árbol que estaba sembrado en medio del huerto, de los que se podían comer y los que no se podían comer. Los que no saben cuándo comienza un día bíblico, pueden buscar en el texto y buscar el Génesis, Éxodo 18:13, y pueden buscar Hechos 28:23 también. Para que ellos vean y noten en los textos bíblicos que el día quinto día de la creación fue confeccionado el hombre del polvo de la tierra. Y lo dice el texto. Génesis 1:24. Y formó Dios a todos los animales de la tierra. Produzca la tierra. Y produjo la tierra a los animales. Y lo dice bien claro. Bestias y serpientes. Ahora resulta que el hombre se hace. Hay un refrán, un dicho muy popular allá en mi tierra. El Willy Bay. Le pueden preguntar a cualquier maracucho que te haya conozca. El Willy Bay. Se hace el desconocido, el que no sabe. Más o menos es la interpretación que nosotros le damos. Ahora resulta que serpiente no son los animalitos que están por el suelo caminando. Dios nos representa como serpiente. Pero en el texto hebreo quiere decir Nahash. Y el Nahash significa el animal más astuto de todos los que Dios había hecho sobre todos los animales de campo. Y resulta que la bestia quiere decir, en la Real Academia Española, quiere decir animales de campo. Puede ser que haya por ahí alguna persona que empiece a reconocer cuál es la correcta interpretación
de aquellas personas que ponen un pesebre en el mes de diciembre, representando el acto ocurrido en Belén, del nacimiento del niño Dios. Más o menos es la interpretación que nosotros les hemos dado. No, lo que pasa es que anteriormente era un Dios pagano y el Dios... Pero ya eso cambió, ya nosotros hemos transformado de una cosa pagana, la hemos transformado en una celebración cristiana. Así ha sido durante toda la historia, muchas cosas que nosotros la hemos ido adaptando a nuestra cultura cristiana. Y queremos ser nosotros la semejanza de Cristo. Como Cristo decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Porque Él decía que era imagen del Dios vivo. Bueno, hermano, yo creo que no tengo más nada que decirle. Bueno, mis queridos nietos y bisnietos, y aquellas todas personas que puedan educar a un niño, recuerden que tienen en su corazón, esos niños tienen una semillita. Y dependiendo de sus querubines que tienen arriba, encima de su arca, que tienen los brazos abiertos por donde desciende la gloria de Dios hacia ese corazón, démosles buenos frutos a ese huerto que Dios ha sembrado. Como dice el texto, saquemos los cardos y los espinos que hemos sembrado en el corazón. Se lo dijeron a Adán. ¿Por qué tiene que sacar los huertos y los espinos? Porque él tiene que regresar nuevamente al Edén y comer del árbol de la vida, que quedó encerrado en Edén, pero está custodiado por los querubines, que somos los protectores que estamos allí, frente a los querubines. Toda aquella persona que pregone la buena doctrina de Dios es un querubín protector, grande. Grande no quiere decir que es inmenso, no, sino que es inteligente, osado, como lo dice en el Génesis, creo que en el 6, en el versículo 6, que habían gigantes. Para mí, representación es eso, que eran inteligentes, osados, dice la palabra, osados, inteligentes, guerreros. Eso es lo que dice la palabra. No sé con cuántos pelearon, no sé que ellos quisieron interpretar con esa conducta, pero yo presumo que haya sido así, contra los malos deseos, contra los buenos deseos de aquellas personas. Entonces, si los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, etcétera, etcétera, dejémoslo hasta allí. El que lo quiera creer, lo cree, y el que no lo quiera creer, no lo cree. Ya está. Cada quien tenga su opinión personal con relación a esos textos. Pero da la casualidad que más nunca hemos escuchado, bueno, sí, en los relatos bíblicos existe, que volvieron a bajar Los Ángeles y se volvieron a juntar con las mujeres. Ese ejemplo tenemos el de Manoah en Sansón, por ponerle un ejemplo. Donde la mamá de Sansón dijo que se le había aparecido un mensajero y después se le volvió a aparecer otra vez el mismo mensajero. Dejemos hasta allí los relatos. Cada quien tiene su dogma de fe y puede interpretarlo a conveniencia. Lo que decíamos nosotros que pregonamos el pensamiento de Dios, es los dos mandamientos que nos dejó nuestro Maestro Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que es el amor y la paz de Dios. Mientras nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos entablando una paz de unión entre nuestros progenitores.
Eso es lo que yo quiero más dejar transmitido más o menos en este mensaje. Si lo logré, denle un like por favor. Lo hago sin mala intención. No soy muy ducho en estos menesteres de estar predicando la palabra y tal. Estos son más que todo son enseñanzas. Es la que yo quiero repartir. Porque mientras sea una enseñanza, cada quien la acepta o la rechaza o la transforma. Hermano bendecido. Bendecido hermano Douglas. Hermano Douglas, Dios bendiga a mi hermano Douglas. Mi corazón decía que iba a ser pastor. Bueno, mi hermano Douglas, bendecido hermano. Que el amor de Dios continúe en medio de nosotros para que usted le dé fortaleza a esa bebé, a esa niña. Va a cumplir 3 años. Este diciembre cumple 3 años y se lee. Bueno, bendecido hermano.